Bueno, aquí estamos nuevamente con Rodrigo Morales en este programa sobre la cartografía antropológica. Mucho gusto de tenerte otra vez por acá. Gracias, Cristóbal. Rodrigo es psicólogo, ¿no?, de la FACSO, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Si bien, claro, tú estudiaste en la Católica, claro, y después estuviste en la Universidad Mayor, Claro. un tiempo, claro. Y ahora, claro, está en la Universidad de Chile. Y está haciendo el doctorado en filosofía con nosotros ahí. ¿Y cuál es el tema que estás abordando ahí? Trabajando biopolítica y Ya. un poco una recuperación de Nietzsche también en Ya. ciertas críticas subversivas a la vida política. Ah, ya. Perfecto. O sea, justamente como la mención filosofía política. Exacto. Ya, qué bueno. Bueno, estamos a la altura del ser humano como centro, ¿no? Ya hemos destacado varias las cosas más relevantes, digamos, ¿no? Yo partiría, yo partiría por plantear lo siguiente, ¿no? Es cierto que siempre cuando uno mira hacia el pasado, ¿cierto?, así como lo ve Kierkegaard, digamos, ¿no?, desde un punto de vista existencial, el pasado es como la necesidad, ¿no? En cambio el futuro es la posibilidad, digamos, ¿no? Entonces, desde un punto de vista existencial. Así lo vivimos, digamos, ¿no? Porque el pasado justamente no lo podemos cambiar, tiene como lo inexorable, en fin, ¿no? Entonces es cierto que mirando hacia atrás, a propósito de esa necesidad, digamos, ¿no?, como que la cubrimos, por decirlo así, con una lógica, ¿no? Como que una lógica en las transformaciones, en la metamorfosis o en esto que hemos llamado también máscaras o caretas, ¿cierto?, del ser humano, digamos, ¿cierto? Cada careta en cada época, digamos, ¿no?, ¿cierto? El Homo sapiens, el animal racional, el Homo viator, ahora el ser humano como centro, digamos, ¿no? ¿Ya? Pero aún así, o sea, pese a que fácilmente nosotros cubrimos todo aquello con una supuesta lógica, digamos, ¿no?, porque al fin y al cabo el pasado, que reviste una necesidad, digamos, ¿no? ¿Eh? Igual como no reconocer, te digas tú que el tránsito del mito al logos fue tan poderoso, ¿no es cierto? O sea, que se haya constituido el logos, la razón, y la razón del ser humano y todo lo demás, digamos, ¿no? ¿Ya? Y habría que agregar aquí de cómo esa es una teoría del poder que desarrolla el propio Heidegger, ¿no?, ¿cierto? A propósito de la crítica que le hace a Leibniz, ¿no?, en la obra sobre el principio de razón suficiente. O sea, en buenas cuentas, el poder es la razón. El poder es la razón, ¿eh? Porque ¿qué es lo que permite cualquier forma de organización, de orden, de dominio? ¿Eh? ¿Te fijas tú? ¿Eh? Qué sé yo, que se constituye un imperio o lo que fuere, digamos, ¿no? Un imperio económico, por ejemplo, ¿no? Bueno, es la racionalidad, ¿eh? Entonces, como que justamente por eso, digamos, no se trata solamente del animal racional en adelante, digamos, ¿no?, de un despliegue de la razón, sino también de una razón que se va empoderando, digamos, ¿no?, cada vez más, ¿no es cierto? Lo cierto es que, bueno, tú que eres psicólogo, ¿no?, te digo, que también tienes esa perspectiva de ser la razón así como una suerte, no sé, como de monstruo en nosotros, digamos, ¿no? De hecho, muy decidor, digamos, ¿no? Que habría que destacarlo, cosa que creo que hicimos, digamos, ¿no?, a propósito del animal racional. Concepto tiene que ver con garra, capere, o sea, y lo decisivo respecto al logos es justamente el salto al concepto. O sea, como al final tú terminas como agarrando el mundo, ¿no? Como lo referías en el mismo Sócrates, el Claro. filósofo del concepto. Esa búsqueda del Exacto. concepto que uno podría pensar, lo terapéutico de Sócrates, esa como intervención que va haciendo a la búsqueda del concepto. Claro. Y que interpela, que desconcierta. Claro. Hasta la fatalidad misma, digamos. Claro. Entonces, a propósito de esa lógica en el tránsito, en estas metamorfosis, ¿cierto?, en las concepciones antropológicas, fíjate tú, o sea, primero con el tránsito del mito al logos, digamos, ¿no?, ya surge portentosamente en el animal racional, digamos, ¿no? Luego viene una etapa de cuestionamiento muy fuerte de la razón, digamos, ¿no?, por parte de la fe, con el Homo viator, digamos, ¿no? Y luego, entonces, esa es la lógica, te fijas tú, que la razón sigue, como ocurre también durante el Medioevo y se nota claramente en la filosofía occidental a través de un Agustín o de un Tomás, y igual, te fijas tú, la razón sigue batallando por dentro, ¿cierto? Bueno, ahí digamos, muy interesante lo que tú dices, porque a pesar, digamos, de que el Homo viator, digamos, cuando tú refieres incluso como Tertuliano hacia esta
crítica y este desmarcaje completo de la filosofía, nuevamente recupera la teología judio-cristiana la necesidad de la razón, ¿cierto? Claro. O sea, tiene que hacerse de la razón, no solamente para superar este discurso inicial, sino que justamente para institucionalizarse como un discurso legítimo dentro de un entorno que digamos que funcionó 2000 años. Claro, por eso que se acerca a los montanistas, tengo entendido. Claro. Entonces, si bien el discurso del imago de eso, entonces, es una suerte de democracia que se produce frente a estos individuos preclaros y estos ilustrados que eran los filósofos. Esa democratización de la sin razón, de esta irracionalidad, si tú quieres, del homo viator, luego se va conduciendo por esta amalgama, por esta maridaje, ¿cierto?, que tú vas señalando, que hace la teología con la racionalidad, neoplatonismo de por medio, ¿cierto? Lo cual genera un nudo muy difícil de desatar, que justamente es lo que yo creo que va marcando la potencia de la aparición, ¿cierto?, de este ser, del ser como centro, del ser humano como centro, que es como hacer desafiar, digamos, desde la racionalidad, pensó en Descartes, ¿cierto?, la duda como el principio absoluto como punto de partida. Es radical eso, es potentísimo. Pero te fijas tú la lógica en el sentido de que eso tiene que aparecer, digamos, te fijas tú, porque es como que durante la época de los Homo viator hubiera estado actuando la razón así de modo subversivo, ¿no? Subversivo, ¿no? Casi, porque de hecho como comienza también hacia comienzo de la modernidad, porque suele decirse que tiene que ir con el medioevo, son más bien los inicios de la modernidad cuando realmente se constituye así con toda su fuerza, diríamos, ¿no?, la Inquisición. Y justamente con la Inquisición se trata de eso, ¿no es cierto? Porque se trata siempre del dogma de fe, digamos, ¿no? Entonces, ¿quién se está apartando un milímetro del dogma de fe, digamos, ¿no? Tiene que presentarse ante el inquisidor, digamos, ¿no? Y entonces, claro, Descartes tiene temor y se advierte en todo, pues en sus escritos y todo lo demás. Porque fíjate que también en esto es como decisivo, ¿no?, que Descartes, bueno, podría haber escrito una moral y sin embargo no la escribió, ¿no? Porque el poder de los Homo viator todavía es tan grande, ¿no?, que todavía no se puede dar ese paso, ¿no? Y el Tratado de la Moral lo posterga hasta que finalmente no se publica, digamos, ¿no? Porque probablemente esa habría sido ya una moral autonómica, te fijas tú, como es la moral kantiana. Hay algo de apócrifo probablemente en ese tipo de texto de moral en Descartes. Ahora, interesante ahí el prólogo de las meditaciones. Estoy dedicado a estos teólogos parisinos, digamos, esa precaución, pero es curioso también porque es inevitable, a pesar de esa concesión que él hace con la Iglesia, que la res infinita es una derivación de la res cogitans. O sea, hay un principio de causalidad, digamos, que hace aparecer. Yo pensaba, quizás dando un salto que no es lo que nos convoca hoy día, pero con el mismo Nietzsche, cuando proclama la muerte de Dios, ¿cierto?, y Dios ha muerto, ¿cierto?, es como que es pretérito, esto ya ha venido sucediendo. ¿Qué piensas tú? ¿No será ese el punto de partida de la muerte de Dios? El mismo hecho que la corroboración de su existencia pasa por el ejercicio del hombre como centro, en este caso el mismo Descartes, que dice, bueno, existe dado este ejercicio racional de la causalidad. Quizás ahí hay un preámbulo. Hay cierta voluntad también. Sí, yo creo que sí, indudablemente por todo lo que se refiere, te fijas tú, al antropocentrismo mismo, o sea, te fijas tú en el momento que se está inaugurando, digamos, ¿no?, ¿cierto?, como una nueva bóveda, digamos, si vemos esto así como bóvedas en la cartografía antropológica, digamos, ¿no? Y lo cierto es que esta bóveda va a ser, digamos, ¿no?, es bien interesante eso, porque tú tienes el tendido de una bóveda, por decirlo así, con el animal racional que nos cubre en nuestro techo hasta el día de hoy, digamos, ¿no?, te fijas tú, en el techo de esa bóveda. Pero después tienes el ser humano como centro, también está la del Homo viator, te fijas tú, que es tremenda, pero tienes el ser humano como centro y todo va quedando bajo esa bóveda hasta nuestros días, digamos, ¿no? Pueden haber otras bóvedas más chicas, digamos, ¿no?, pero están bajo esas dos, ¿te fijas? Entonces, en ese sentido, sí, pues es un preámbulo de lo que tú dices. Ahora, lo notable, digamos, ¿no?, y es que se requiere, te fijas tú,
si tú quieres, digamos, lo podríamos decir, incluso de alguien que tenía hasta que volverse loco, digamos, ¿no? Te fijas tú, o sea, alguien tan extremo, digamos, ¿no? ¿Ah? Y como que esa es la gracia también, que en la filosofía se ve eso y no solamente en el arte. Porque en el arte es perfectamente esperable. Pero te fijas tú, es muy notable que en la filosofía también, yo diría, desde un punto de vista psicológico, digamos, ¿no? De repente haya un tipo loco, te fijas tú, que se volvió loco, digamos, ¿no? Para decir todo lo que dijo, digamos, ¿no? Porque claro, es necesario, digamos, ¿no? Para que realmente se alcance un antropocentrismo, por decirlo así, total, radical, desplazando a Dios. Dios ha muerto, ¿no? Bueno, ahí como cuando Kierkegaard señala la decisión es un momento de locura, hay algo de eso también. Si tú piensas esta escena de Descartes, ¿cierto?, frente a su estufa, digamos, dudando de todo, digamos, tiene algo de extralimitación. Claro. Hay un salto, digamos, ahí a una duda que es muy desconcertante, ¿te fijas? Claro. Pero que lo lleva, digamos, al descubrimiento que da inicio a un giro, digamos, de que pone al hombre como centro. Claro, sí. Es muy bello, tiene como algo romántico, así, de repente las vidas de los filósofos. Te puedes imaginar tú que está ahí combatiendo para el conde Nassau, y digamos, se trata de la guerra de los 30 años, nada menos, la guerra más cruenta, digamos, ¿no? Antes de la Primera Guerra Mundial. Claro. Y entonces está ahí en una ciudad aledaña a Ulm, que es Neuburg, digamos, ¿no? Y ahí está esta escena de la estufa, los cuarteles de invierno, ¿te fijas tú? O sea, claro, todo nevado alrededor, obviamente, ¿no? Y ahí de casa, o sea, el romanticismo, pero perfecto, ¿no? Claro. ¿Te fijas? Y entonces tiene esta idea, digamos, ¿no? Y que lo impresiona tanto, 1623, digamos, ¿no? Que va después de peregrinación, digamos, ¿no? Al santuario de Nuestra Señora de Loreto, que queda en Ancona, queda por allá en el mar Adriático, te fijas tú, en la península itálica, son, no sé, son como 1000 kilómetros, para agradecer, o sea, la conciencia histórica de Descartes, digamos, ¿no? O sea, Descartes sabe de su descubrimiento. Y la obra se viene a publicar en Leiden, el discurso del método, recién como 15 años después, 14 años después, claro, 1637. Claro. Pero claro, ahí maduró. Claro. Claro. Hay una cosa muy interesante en eso, porque y estableciendo un poco este ejercicio que tú haces, no solo de diacronía, ¿cierto?, en la cartografía, sino también de sincronía y ciertas amalgamas que se producen. Como, digamos, recuerda la segunda intempestiva, digamos, Nietzsche, ¿cierto? Como esta crítica al monumentalismo, al pensamiento histórico anticuario, ¿cierto? Y cómo él enaltece más que nada la figura del pensamiento crítico, ¿cierto? De la historia como una crítica. Claro. Si uno invocara a Nietzsche, podría decir que, en parte, el ejercicio que hace Descartes es un ejercicio crítico, ¿cierto? O sea, la duda es justamente una crítica que hace que sucede y que parte sobre sí mismo, digamos. Claro. O sea, parte dudando de sí. Claro, por eso que me gusta tanto a mí la crítica esa de Walter Schultz, en el dios de la metafísica moderna, digamos, ¿no? Porque, claro, él pone en duda, digamos, ¿no?, ¿cierto?, de que con Descartes, digamos, ¿no?, ¿cierto?, comience propiamente la modernidad en el sentido como se lo entiende, te fijas tú, porque, qué sé yo, primero estaría la verdad del ser humano y después la verdad de Dios, y eso jamás ha sido así, te fijas tú, será así en el orden cronológico, en las meditaciones metafísicas, digamos, ¿no? Te fijas tú, en la segunda el cogito y en la tercera la demostración de la existencia de Dios, digamos, ¿no? Pero eso es lo mismo. En el fondo, te fijas tú, Dios sigue siendo la verdad primera y última porque siempre lo será. Te decía lo mismo que se trate de Descartes, digamos, ¿no? Tú puedes ser ateo, lo que quieras, digamos, ¿no? Pero si se trata de asumir que hay aquello, bueno, siempre va a ser la primera verdad, no importa que estemos en una época que sea antropocéntrica, te fijas tú, en cualquier caso, digamos, ¿no? Si creemos en tal verdad, va a ser la primera y la última, digamos, ¿no? Que es un poco también, te fijas tú, lo que tiene que ver con el poder del homo viator, te fijas tú, ¿no? Que se la juega por eso, digamos, ¿no? O sea, igual es impresionante, porque está en juego siempre hay un absoluto, ¿no? Te fijas tú que está actuando, que está irradiando, que está modelando las mentes, digamos, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, claro, Descartes, digamos, no
claro, está haciendo algo como similar a lo que dices tú, pues, así como lo que ocurre en la segunda perspectiva. ¿Ah? Y Walter Schultz, digamos, no, claro, lo reconoce como padre de la modernidad justamente por el gesto de la duda, porque se atreve a dudar, digamos, ¿no? Claro. Y en eso también hay un anticipo de todo lo que sigue después, digamos, ¿no? Claro. Que es como lo ve un poco Ricoeur, te fijas tú que es muy interesante, o sea, como tres momentos de la modernidad, la duda cartesiana, la crítica kantiana y la sospecha nietzscheana, ¿no? En que tal vez lo que es muy destacable de Nietzsche en ese sentido es una cuestión así como del olfato, ¿no? ¿Cierto? O sea, así como algo huele mal en Dinamarca, ¿no? ¿Te fijas tú? O sea, digamos, la historia ha sido una historia del nihilismo, una historia de la nada. Porque siempre ha estado dominando un transmundo que para Nietzsche igual nada, una nada celeste, digamos, ¿no? Y ahí hemos depositado los valores, el ser, digamos, ¿no? Todos nuestros modelos, todos nuestros paradigmas, digamos, ¿no? Todas nuestras grandes verdades, ¿no? Lo que de allá, digamos. Entonces, bueno, es una historia de nada, y tiene toda razón. Entonces, eso como no, pues eso va más allá de lo que es duda y crítica, eso ya es sospecha, o sea, como lo aborda Ricoeur, ¿te fijas tú? Bueno, los filósofos de la sospecha. Los filósofos de la sospecha, o sea, eso sí que, te fijas tú, son un poquito así como podría ser Dostoyevsky en la literatura, ¿te fijas tú? ¿No? O sea, qué sé yo, presentar ahí, digamos, ¿no? En el Inquisidor, el Gran Inquisidor, digamos, ¿no? A Cristo que se le ocurre volver a aparecer en el siglo XVI en Sevilla, ¿no? Entonces viene a cambiar toda la estructura de la iglesia y entonces el inquisidor lo ve por ahí en las calles de Sevilla, digamos, que anda haciendo milagros este señor, digamos, ¿no? Pero ¿cómo se le ocurre? Si aquí hay toda una organización racional, se nos va a desarmar el sistema, ¿no? Y lo hace encarcelar. El inquisidor es encarcelar a Cristo, ¿no? Entonces, te fijas tú, Dostoyevsky como que juega en la literatura un poquito ese papel, de hecho tiene también eso, ¿cómo se llaman? No sé, como diálogos del submundo, un nombre así, digamos, ¿no? Que de hecho tiene que ver, digamos, ¿no? Con todas las cosas atroces que a él le tocó saber de su esposa, digamos, ¿no? Y que su esposa en el lecho de muerte, digamos, ¿no? Se las dijo así en su cara, ¿no? Y después se murió. Y entonces esos escritos de Dostoyevsky son sobre eso también, ¿no? Un poco como Kafka también, ¿no? Ese tipo de... Como esa literatura. Esa literatura, ¿no? Que es como subterránea, digamos, ¿no? Eso es parte de, digamos, es transversal de esta diacronía. Si tú piensas, es como la sospecha como una actitud inquisidora, una actitud de duda que en Descartes cobra máxima relevancia. Claro. Ahora, me quedé pensando en lo que decía hace un rato, el no poder desarrollar una moral por parte de Descartes, una teoría de la moral. Sí. ¿Cuál es tu última explicación de eso? No, mi última explicación es que simplemente... Que Kant la desarrolla de alguna manera. Más allá, digamos, ¿no? De lo que tiene que ver con la filosofía, ¿no te fijas tú? Porque más bien aquí lo que tiene que ver con la filosofía va a ser la consecuencia, ¿no? ¿Te fijas tú? Claro. Hay razones históricas, ¿no? Históricas políticas, ¿no? Es el poder de los homoviatos, ¿no? Es la Inquisición, ¿no? O sea, no te quepan a la duda que hubiera terminado igual que Giordano Bruno, ¿no? A lo mejor no le cortan precisamente la lengua, porque con Giordano más encima, digamos, no le cortaban primero la lengua y después lo quemaron, ¿no? Pero hubiera terminado en la hoguera, pero con toda seguridad. Pero si imagínate que al mismo tiempo era el proceso de Galileo. Claro. Si Descartes tiene razón, o sea, un tipo inteligente se da cuenta de lo que está pasando, ¿no? En su alrededor, entonces sabe que eso no puede ser. Y por eso es que aparece en el discurso del método, incluso, digamos, ¿no? ¿Cierto? Lo que se conoce en Descartes como la moral provisional, ¿no? Pero que, claro, él lo presenta como, por decirlo así, una cuestión estrictamente filosófica, ¿no? En el sentido de que no se puede alcanzar, diríamos, en el terreno de la razón práctica, digamos, ¿no? Una certeza absoluta, digamos, ¿no? ¿Ya? Y qué es lo que yo como filósofo, que lo que estoy haciendo en las meditaciones metafísicas, digamos, ¿no? me propongo hacer, digamos, ¿no? Y por lo tanto la moral es una moral provisional que ha postergada, digamos, ¿no? Ese es como el razonamiento filosófico. Pero lo que pasa es que hay que leerlo entre líneas. ¿Qué es lo que hay detrás de ese razonamiento filosófico, ¿no? Hay una cuestión epocal, indudablemente, ¿no? Porque lo mismo tampoco publica el Tratado del Mundo. ¿Y por qué no lo publica, digamos, un tratado cosmológico? Porque es copernicano.
Y hay cartas a Mersenne en que le reconoce, digamos, ¿no? que él es copernicano, ¿no? Por lo tanto, adhiere a la teoría heliocéntrica, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Entonces se postergan 2 tratados, lo cual es bien significativo. Esto es el de la moral y el del mundo, digamos, ¿no? Y entre medio se muere. Porque más encima la vida de Descartes era un poco eso, que esto había aceptado la invitación de esta reina Cristina de Suecia, digamos, ¿no? Que, no sé, pues tenía hasta como el capricho, te fijas tú, de que Descartes vivía como del castillo a 1,5 kilómetros más allá, digamos, ¿no? Y entonces ella quería las clases a las 7 de la mañana y aunque fuera en pleno invierno, ¿no? Y él iba. Claro, y él iba. Claro. Y murió, diríamos, de un resfriado nomás, ¿no? Porque en ese tiempo tú te morías de un resfrío, tranquilamente. Y por eso que muere joven también, claro, ¿no? ¿Cierto? Bueno, con Descartes, por decirlo así, como que la ontoteología continúa, ¿no? La estructura ontoteológica de la metafísica, ¿no? ¿Cierto? Porque Dios igual está presente, ¿no? Pero, bueno, a mí me parece que más allá de lo que plantea Descartes respecto de la ontoteología, digamos, hay que hacer una diferencia, digamos, ¿no es cierto? O sea, se trata de superar la ontoteología del Dios de la fe, ¿no? Pero no la del Dios de la razón, digamos, ¿no? ¿Te fijas? Entonces, en el caso de, qué sé yo, lo que es como estrictamente filosófico, digamos, ¿no? Aunque se trate, fíjate, de la trascendencia platónica, digamos, ¿no? Te fijas tú, la trascendencia platónica del mundo de las ideas, digamos, no es una cuestión que igual está fundamentada racionalmente, si tú quieres será discutible, como no, todo es discutible, digamos, ¿no? De una u otra forma, ¿eh? Pero cuando se trata, digamos, ¿no? de que en la filosofía o en la metafísica se mete de contrabando el Dios de la fe, digamos, ¿no? Bueno, estamos hablando de milagros, ¿no? Estamos hablando de, te fijas tú, de cuestiones en las cuales la razón no tiene nada que hacer, digamos, ¿no? Como dices tú, queda fuera de quicio. Claro, queda fuera de quicio, ¿no? Como dar cuenta de la Santísima Trinidad. Claro, y en ese sentido el ser humano como centro, digamos, ¿no? Es como que la razón vuelva a estar en su quicio, claro. Y que se empodere ahí, digamos, ¿no? Porque, claro, lo otro es una locura, digamos, ¿no? Esta sociedad con la fe. Claro. Bueno, ahí quizás el mismo Descartes es esa suerte como de línea de fuga, claro. Un punto, digamos, que se sale del tejido, ¿cierto? En este tránsito del Homo Viator. Claro. Y que va tomando alguna madurez, como diría el mismo Kant, ¿cierto? En este ser humano ya finito, digamos, que es capaz de centrarse y llega a la madurez, ¿cierto? De su conocimiento. Yo estoy así como cerrando un poco la conversación acá. Lo interesante de pensar que en esta diacronía hay ciertas superposiciones que son muy interesantes de ser analizadas justamente por los elementos históricos, claro. Que tú destacas. Cómo el elemento histórico va modulando, va haciendo aparecer, va dando fertilizando ciertos discursos, claro. Mientras que va censurando otros. Entonces, exacto, en claro. Esa tensión vivimos esa experiencia de locura, esa experiencia de vinculaciones dobles que se van produciendo, claro. En personajes como el mismo Descartes, ¿cierto? Que quizás Nietzsche es el que encarna justamente la transgresión ya más radical de esa claro. Tensión, pues, y es capaz de declararlo de una manera mucho más poderosa. Y para eso tiene que irse a 3.000 metros de altura. Y regresar, claro. Muchas gracias, muy bien.